Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Ciencias para la Vida. En esta oportunidad vamos a hablar de la tecnología, ¿cierto? ¿Por qué la idea de hablar de la tecnología? Es porque en el episodio anterior, el primero, ¿cierto? Hablamos de la ciencia y ahora para poder hacer una mejor distinción de los distintos conceptos, la idea es hablar de las diferencias. La diferencia más simple, o sea, la descripción más simple de esta diferencia es que la ciencia es un método que nos sirve para entender lo que ocurre en un sistema, entender todo lo que ocurre en un sistema, ¿cierto? Ya sea el universo, la sociedad, ¿cierto? O un cuerpo biológico como el de nosotros mismos. En cambio, la tecnología busca la eficiencia de un proceso, de una técnica o el reemplazo de una mejor, ¿cierto? ¿Cómo esto se hace en la actualidad? Se hace a través de lo que llamamos la ingeniería, ¿cierto? Pero la ingeniería es el siguiente episodio, el número 3, ¿cierto? Bueno, habiendo dicho eso, tenemos que decir que la tecnología, como primera cosa, tiene dos grandes fuentes se genera por dos grandes áreas. La primera es la más antigua y la que es propia de los seres humanos, que es el empíricamente, o sea, por observación, por experiencias, ¿cierto? Y la otra algo más metódico, teórico, ¿cierto? En, Hablando del primer caso, lo empírico, el mejor caso para explicar esto es el fuego. El fuego no es un invento, pero lo que es un invento, lo que requirió un desarrollo tecnológico en los seres humanos fue básicamente poder controlarlo o generarlo a voluntad, ¿cierto? Entonces, eso es una cosa empírica, de ensayo y error, y que fue perfeccionado por los siglos, ¿cierto? En el otro lado, que tenemos como la base teórica y más científica del asunto, es básicamente, o un ejemplo bueno es la mecánica cuántica. La mecánica cuántica que nació a principios del siglo XX, básicamente es una teoría que nos adentra en el mundo subatómico de los átomos, ¿cierto? Básicamente, pero para poder desarrollar esta técnica, básicamente hubo que sacarse lo que se puede decir el velo del sentido común, ¿cierto? De la experiencia. Entonces, los científicos que desarrollaron esto, dentro de los que destaca principalmente Schrödinger, uh, encontraron las esencias mismas de cómo cómo funcionan las partículas subatómicas, ¿cierto? Los niveles de energía, orbital y atómico, una maravilla. Entonces, a principios del siglo XX también nosotros se generaron las primeras cosas electrónicas, ¿cierto? Como amplificadores, ¿cierto? Computadores hechos por tubos, que es esencialmente eléctrico. Pero al desarrollo de la mecánica cuántica nos permitió mirar este universo microscópico y al final eh, los conocimientos obtenidos ahí sirvieron para generar lo que nosotros llamamos la electrónica, ¿cierto? Entender cómo funcionan los materiales en su esencia más microscópica y así poder manipularlos a un nivel donde se empezó a trabajar y se conocieron los chips de estado sólido, ¿cierto? Y empezó toda esta electrónica llegando hasta las telecomunicaciones como las conocemos ahora, celulares, cámaras como el CCD que estamos mirando, que ustedes están mirando esto ahora. Entonces, esa es la gracia. Esa es la gracia de lo que obtuvimos, la tecnología que se obtuvo de este desarrollo científico. Entonces ahí tenéis las dos grandes fuentes de tecnología.
Y siempre hay que decir que la tecnología viene en oleadas, ¿cierto? Y generalmente está asociada a algún conflicto, ¿cierto? En los seres humanos. O sea, mientras los imperios o sociedades pujantes, ¿cierto? Aprietan por vencer a su oponente, a su enemigo, siempre existieron muchos avances tecnológicos, ocurrieron con los europeos en la época del imperialismo, del expansionismo europeo, ¿cierto? Donde ellos tenían mecánica, entendían conceptos del tiempo, generaron un concepto que fue muy superior a las colonias, ¿cierto? Entonces, entonces ellos se impusieron en base a avances tecnológicos. Y también con lo que es Alemania, Prusia, de principios del siglo XX, donde ellos tuvieron grandes avances tecnológicos, como la invención del, ¿cómo se llama? Del abono artificial, ¿cierto? O de las armas químicas, todo está todo enlazado, ¿cierto? Nosotros más adelante tenemos algunas revisiones de breves historias de la ciencia y la sociedad, ¿cierto? Entonces nunca se puede separar eso. Y ahí en esos episodios vamos a hablar eso más en extenso, pero básicamente eso es lo que hay que nunca perder de vista. Así que bueno, los invito a ver este episodio y si tienen algunas dudas, por favor, hacerlas después, ¿cierto? En los comentarios y vamos a seguir conversando. Muchas gracias y los invito a ver el episodio. Entonces, ahora vamos a partir con todas las definiciones de lo que es la tecnología, definiciones más formales, ¿cierto? Bueno, básicamente la tecnología es una aplicación de un conjunto de conocimientos y habilidades con el objetivo de facilitar los problemas de la sociedad hasta lograr satisfacerlas en un ámbito concreto. No es más que eso. La definición clásica de economía La definición clásica económica de la tecnología es: la tecnología es uno de los cuatro factores de la producción junto con el capital, la tierra y el trabajo, ¿cierto? Yo creo que en la actualidad es un poco diferente también porque está el tema de la información, ¿cierto? Em, está el tema, también hay un tema del reciclaje, entonces, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante, ¿cierto? La tecnología y ciencia, como lo decía anteriormente, la tecnología es una técnica que nos produce una mejora de algo y la ciencia es una forma metódica de conocer un proceso, tener el conocimiento de ese proceso, ¿cierto? La ciencia busca el entendimiento de un sistema, mientras que la tecnología la eficiencia. Como hablaba yo de la mecánica cuántica, ¿cierto? Esto básicamente nos permite entrar ahí y mirar y tener algunas nociones, más que unas nociones, pero eso es como la esencia, ¿cierto? Las nociones de cómo funciona todo esto. Bueno, hay tipos de tecnología para tener siempre claro. La tecnología puede clasificarse de acuerdo a sus criterios como blanda o dura, ¿cierto? Blanda significa que nos reporta bienes que no son tan tangibles, ¿cierto? Como una teoría económica nueva o una forma de administrar un cierto recurso, ¿cierto? Esa es blanda. Dura significa que nos ayuda a producir algún bien tangible, ¿cierto? No sé, un nuevo láser que corta un metal, ¿cierto? Asimismo, puede ser flexible o fija. Flexible significa que eh, puede ser ocupada en varios ámbitos. El mejor es un auto, ¿cierto? Un vehículo puede ser ocupado para carga, como el vehículo en sí, no tal vez un auto, pero un vehículo sirve para la carga o sirve para placer, ¿cierto? Y fija, algo que sirve específicamente para algo. El mejor ejemplo, el más típico, es un escalpelo, que es para hacer una incisión en una cirugía, ¿cierto? El escalpelo no sirve, o sirve, pero no se ocupa para pelar una papa, ¿cierto?
Para eso, o sea, hay otras herramientas de otra calidad, ¿cierto? Eso es básicamente. Así que eso es como las definiciones de los tipos de tecnología y sus aplicaciones. Ok, siguiendo con el episodio, entonces ahora vamos a hablar de los impactos de la tecnología en la guerra. Como dije anteriormente, los imperios que buscan doblegar a sus oponentes, ¿cierto? Siempre se han generado por estos avances tecnológicos o simplemente ellos también los generan, ¿cierto? Son pujantes en esto. Entonces voy a hablar de dos conflictos específicos que son la guerra al opio y la bomba atómica en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? De Estados Unidos que la lanzó sobre Japón. Y esta básicamente son conflictos entre Occidente y Oriente, ¿cierto? Occidente se dedicó a generar avances tecnológicos, a avances tecnológicos científicos y Oriente no lo hizo. Entonces estos son los efectos que produjo eso. ¿Cierto? Entonces la guerra del opio, bueno, básicamente dos conflictos bélicos en el siglo XIX de Inglaterra contra China, porque Inglaterra forzó a China a vender opio entre su población y se hicieron ricos los ingleses, pero esto fue una guerra terrible en el sentido de que fue básicamente atacar a un país para que vendieran droga internamente. Hola, es terrible, ¿cierto? Hay que pensar que China en ese momento tenía 430 millones de habitantes, más de 430 millones de habitantes, y Inglaterra solamente menos de 30. Entonces, ¿cómo fue? Básicamente fue una guerra, el conflicto fue de los buques de guerra ingleses que atacaban los puertos chinos y debido al desarrollo de la ingeniería, de la tecnología de cañones, los ingleses podían bombardear a voluntad cualquier puerto que se les ocurriera y no había forma de que los chinos pudieran devolver ese ataque, ¿cierto? Entonces, básicamente fue un sometimiento. China no fue vencida, fue sometida a estas cosas, a estos tratados muy injustos. Y además, entre esos, cuando se firmó la paz, básicamente ellos perdieron Hong Kong, ¿cierto? Y Hong Kong fue devuelto, iba a ser por 100 años, ¿cierto? Eh, de dominio inglés y eso fue devuelto en 1997 según recuerdo. ¿Cierto? Entonces, bueno, esto produjo una serie de impactos geopolíticos, ¿cierto? La caída después de 50 años de la dinastía Qin, que fue en lo que nosotros llamamos, lo que se conoce como el último emperador, ¿ya? Y también provocó relativamente un aislamiento de China con respecto a Occidente y bueno, y todavía tenemos esa repercusión, o sea, China es ahora eso también por estas cosas, ¿cierto? Después llegó el comunismo a China y bueno, y ya sabemos lo que es China ahora en la actualidad, ¿cierto? Y bueno, el siguiente tópico es la bomba atómica, ¿cierto? Eh, Hiroshima el 6 de agosto del 45 y Nagasaki el 9 de agosto, ¿cierto? Ocurren dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y bueno, básicamente esto lo había alertado Einstein, eh, de que con estas teorías ya podían la Alemania nazi, ¿cierto? En ese tiempo podía empezar a generar una bomba atómica porque ellos más o menos entendían las implicaciones de sus teorías, ¿cierto? Entonces rápidamente Estados Unidos se envuelve en este proyecto, lo que se llamó el proyecto Manhattan, ¿cierto? Y en el desarrollo de la bomba, ¿cierto? Que es un desarrollo tecnológico, eh, y bueno, creando dos tipos de bombas, ¿cierto? La de uranio, que es la Little Boy, y la de plutonio, que es la Fat Man. Distintos combustibles y distintos mecanismos
para hacerlas funcionar. Eh, claro, esto marca el fin de la Segunda Guerra Mundial y marca el inicio, genera el inicio de la época en donde el ser humano podía destruirse a sí mismo y la superficie del planeta, ¿cierto? Pero eso lo vamos a hablar en otro episodio. Bueno, además de los impactos en las guerras, ¿cierto? La tecnología tiene un impacto obviamente comercial, ¿cierto? Eh, y también hay que hablarlo, ¿cierto? Entonces, como dijimos, como definimos en el primer episodio de qué es la ciencia, también la ciencia tiene un interés, ¿cierto? Económico a largo plazo, ¿cierto? Sobre todo cuando se incentivan las ciencias básicas. Entonces, existe básicamente un interés comercial por fomentar el desarrollo científico, ya que ha mostrado que cambia el tablero de juego, ¿cierto? Cambia las reglas en un momento determinado, ¿cierto? Pero eso generalmente a largo plazo. Entonces el impacto económico de la tecnología es la electrónica, la guerra, la producción de alimentos, e internet, eh, y los productos que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Desde el fuego hasta un auto, ¿cierto? Todo eso es un impacto tecnológico. Y bueno, se pueden hacer todo lo que está alrededor es un desarrollo tecnológico, ¿cierto? El barco, ¿cierto? La producción de alimentos por Fritz Haber a principios del siglo XIX, eh, que permitió sembrar, ¿cierto? Generar, cambiar la estructura de la producción de alimentos a gran escala, ¿cierto? Las telecomunicaciones, ¿cierto? El telégrafo, el teléfono, después los celulares y internet, ¿cierto? Maquinaria, radio, televisión, todo. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es internet. Básicamente, eh, ¿cómo funciona? Cómo se generó internet? Básicamente es una mezcla de redes militares y redes para compartir observaciones de los científicos o hacer videollamadas, ¿cierto? Entonces nace del ARPA, que es el Advanced Research Project Agency, ¿cierto? Que es básicamente militar en los norteamericanos. Y después están también las universidades norteamericanas, ¿cierto? Que, que básicamente hacen investigación de ciencias y eventualmente llegaron a los desarrollos tecnológicos. Un caso importante ahí es hablar del CERN, ¿cierto? El Centro de Estudios Nucleares de Europa, eh, que crearon el protocolo o crearon la idea del triple W, ¿cierto? Viene de ahí y los observatorios astronómicos de antaño, ¿cierto? Que de los años 50, 60, que ellos promovieron este intercambio de información y eventualmente nos llevó a la Internet, ¿cierto? Así que el impacto no se puede dimensionar, ¿cierto? Es simplemente hay que seguirlo haciendo y esto es lo que promueven las economías industrializadas. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ir como a la parte más del resumen de lo que es qué es la tecnología, ¿cierto? Ok, ya llegamos al resumen de este episodio que trata acerca de qué es la tecnología, ¿cierto? La definición de la tecnología. Y básicamente podemos resumirlo esto en dos puntos, ¿cierto? Pueden aparecer ventajas tecnológicas tan radicales que pueden inclinar la balanza generando un nuevo tablero geopolítico, ¿cierto? Eso es como englobar todo este proceso, ¿cierto? En la actualidad se pueden considerar centros de desarrollo solamente puramente tecnológicos como el Massachusetts Institute of Technology, el MIT, siendo que ellos también hacen otro tipo de cosas científicas, de ciencias básicas, ¿cierto? Pero eh,
Si uno puede, tiene la oportunidad de ver alguna de sus publicaciones, generalmente estamos hablando de protocolos de internet nuevos o cosas muy de la alta tecnología, robótica y cosas así, ¿cierto? El Jet Propulsion Laboratory, que es el JPL, ¿cierto? Que es como el que se encarga de generar las estructuras, los mecanismos y dónde van a ir los satélites o el Curiosity que llegó a Marte, ¿cierto? Eso es lo que se desarrolla en ello. Eh, lo que nosotros llamamos como rocket science es ahí, ¿cierto? En Alemania tiene una contraparte que es el Instituto Tecnológico de Karlsruhe, el KIT. um, y ITER, bueno, ITER es el, yo creo que es el gran icono del desarrollo tecnológico del mundo actual, que es eh, el reactor experimental de termonuclear internacional, ¿cierto? Eh, que es el que está, donde se está desarrollando la fusión nuclear. La fusión nuclear obviamente tiene un ejército de científicos trabajando para eso, pero en rigor es una institución, por ahora la segunda más cara del planeta, de la humanidad, que la primera es la estación espacial, la segunda es ITER. Entonces ITER la idea de ITER generar en los siguientes 40 años un reactor de fusión comercialmente viable, ¿cierto? Que después los gobiernos, las sociedades puedan comprar para tener energía limpia. Entonces es un gran desarrollo tecnológico que debería marcar un antes y un después en la civilización humana, ¿cierto? Pero en rigor también están desarrollando solo tecnología, no ciencia. La ciencia se está desarrollando en los institutos de las universidades, ¿cierto? O en el mismo CERN que está cerca. Pero eso es básicamente entender un poquito quién hace qué, ¿cierto? Bueno, y básicamente también para retomar este tema de la tecnología y la guerra, ¿cierto? Em, Básicamente, las guerras han pasado por periodos donde son básicamente parecidas, ¿cierto? Y después de un cambio tecnológico cambia su estructura y cambia su impacto en el impacto geopolítico, ¿cierto? Entonces se puede decir que desde antes de Cristo hasta la caída de Constantinopla con el uso metódico y acertado de la pólvora, ¿cierto? Las guerras eran relativamente similares, ¿cierto? Desde ese tiempo, desde un poquito antes del Renacimiento, fueron también similares. Hasta la incorporación de la metralleta en la guerra civil estadounidense, ¿cierto? La guerra de secesión, donde podías matar a muchas personas, no como en esas formaciones típicas, ¿cierto? Como napoleónicas, como se dice en la jerga de los que jugamos videojuegos, ¿cierto? Donde van las tropas, ¿cierto? Y se enfrentan de frente y se disparan. No, con una metralleta tú matas a todas esas personas, entonces esencialmente la forma de combatir cambió radicalmente y eso después cambió con la guerra moderna, ¿cierto? Con la incorporación de la guerra, de los mecanismos, de los tanques, ¿cierto? De los vehículos de asalto. Estamos hablando de Primera, Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Entonces ahí ya cambia la estructura. Y durante la guerra, al final de la guerra, viene la bomba nuclear que cambia totalmente el paradigma de lo que significa la guerra, ¿cierto? Así que eso es también lo importante de hablar de la tecnología, ¿cierto? Y bueno, un montón de otras cosas, ¿cierto? En la economía, hablé un par de veces de Fritz Haber, que fue el que creó la síntesis del amonio, ¿cierto? Para que se ocupó para la fertilización, los fertilizantes, ¿cierto? En la agricultura, pero también él fue el padre de la guerra química en la Primera Guerra Mundial. Entonces,
la tecnología no tiene moral, ¿no es cierto? Es simplemente la utilización de algo, de alguna técnica. Bueno, y básicamente los puntos rescatables que hay que nunca olvidar y dejarlos más adelante es que la tecnología busca la eficiencia, la ciencia busca el conocimiento, ¿cierto? El interés del desarrollo científico también está motivado por beneficio económico a largo plazo, ¿cierto? Y generalmente los desarrollos tecnológicos han ido de pujantes imperios militares, ¿cierto? De vencer a tu oponente. Eso nunca hay que olvidarlo, siempre hay que tenerlo presente. Así que eso, bueno, y les dejo como ya lo voy a hacer tradicional, un meme o un GIF que, que me parece a mí muy chistoso. Ok, que estén muy bien y que la ciencia los acompañe. Chao.